permitas que nada arruine tu día. No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. Y no te separes ni un minuto de Sónica Más. Sónica Más. La única compañía que vale la pena. Lo que opinás nos interesa. WhatsApp 11 22 62 77 28. 11 22 62 77 28. Buenas tardes, una tarde más aquí en Sónica Más. Nuestro programa, algo interesante. Hoy nos visita el doctor Martín Cáceres, ex subsecretario de Política Criminal de la Nación. Después de estos avisos, nos empezamos el programa. Hausler abre una nueva sucursal shopping. Llegamos a Unicenter, tu caja de seguridad privada mucho más cerca. Tecnología, confort, máxima seguridad y amplios horarios de atención todos los días. Sí, todos los días, incluso sábados y domingos. Vení a vivir la experiencia Hausler en Unicenter y Alto Palermo. Estudio Jurídico Díaz Robledo, abogados. Derechos de familia, denuncias de violencia, divorcios, sucesiones, todo lo que la empresa necesita. Asesoramiento preventivo, estrategias, juicios, derecho laboral, comercial tributario, asesoramiento a empresas e instituciones públicas o privadas. Teléfono y WhatsApp 11 44 92 22 99. Correo electrónico diazrobledo@telecentro.com.ar. Estudio Jurídico Díaz Robledo, abogados. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, Fabián, ¿cómo estás? Todo bárbaro. Estábamos haciendo una previa comentando como dos colegas y a mí me interesa justamente hablar con vos esta fortaleza institucional que debemos de tener en el país. O sea, tenemos tres poderes. Somos una república, el poder ejecutivo es el que nos administra, el poder legislativo es aquel que nos dice qué está bien, qué está mal en materia penal, pone las reglas, y después el poder judicial justamente es el que juzga. La cuestión es que uno ve en las noticias todo el tiempo que hay que toman preso a uno, que toman preso al otro, que hay una banda, que aquello, pero después al rato vemos que salen libres. Por un rato o para siempre, lo que fuere. La puerta giratoria que se dice siempre. Una de dos, a los jueces o le faltan reglas a los cuales justamente poder dejar a esta gente adentro, o estas reglas que tiene tampoco las cumplen del todo. Yo creo que debe haber una mezcla un poco de todo esto, pero bueno, quiero justamente tu opinión, que vos sos el experto en esta materia. Bueno, la verdad, como veníamos hablando antes de que empiece el programa, este tipo de problemas son problemas que, digamos, aquejan a nuestro sistema de administración de justicia penal desde hace muchos años. No son de los últimos 10, 15 ni 20 años, te diría que es mucho más, y que son temas multicausales, tienen, la verdad, más de un factor y sostenido a lo largo del tiempo de por qué se producen. Nosotros en general tenemos, por un lado, algunos problemas en torno a la eficacia de la investigación penal, la investigación por parte de las fuerzas de seguridad, por parte de los fiscales, en el sistema mixto que tenemos, recordemos, a nivel nacional y federal, a cargo de los jueces también, porque no tenemos un sistema acusatorio pleno, sino que tenemos en algunas situaciones la investigación a cargo de los fiscales y en otra a cargo de los jueces. Nosotros tenemos unas debilidades muy grandes en torno a la capacidad de investigación de las fuerzas y del Poder Judicial. Entonces, eso para la producción de pruebas. Eso te diría, sí, para la producción de pruebas, para que las causas puedan avanzar a lo largo de lo que es el camino del proceso para, en definitiva, llegar a juicio, ¿no? Sí. Tengamos en cuenta que no llegan a juicio más del 5%, el 7%, según la jurisdicción y los delitos de que se trate, obviamente. Perdóname, vamos de vuelta. ¿Vos me decís que llegan a juicio final solo el 5%? Entre el 5 y el 7% de la totalidad de los delitos ingresados al sistema judicial, que no es los producidos. Los producidos. Porque esa es otra pregunta, todavía, tal cual, que es, bueno, la cifra negra del delito, que son aquellos delitos que se cometen y que no ingresan porque no son denunciados, que son quizás esos delitos que en algunos casos no son tan graves o que la gente no tiene un incentivo
para denunciarlo porque no hay una tarjeta de crédito, una licencia de conducir o algo. Entonces me robaron 500 mangos y el reloj y no lo denuncio. O el descreimiento también del mismo sistema. Totalmente. Bueno, ahí tenés ya un efecto de estas causas que son, digamos, la poca confianza en las fuerzas de seguridad y el sistema de administración de justicia penal genera como un incentivo negativo para la gente, para que la gente vaya a denunciar. La verdad que, sí. Por ejemplo, no sé, hace relativamente poco me pasó que me trataban de robar el celular en el auto, yendo por Avenida Libertador, a la altura del Monumento de los Españoles. Sí. Y no me lo terminaron robando. Y yo no lo fui a denunciar, porque después dije, voy a tener que ir a una comisaría, a esperar. Y la verdad que hice mal. ¿Por qué? Porque sin información tampoco la policía puede actuar de manera preventiva. Nosotros necesitamos la reacción y un Estado organizado y eficaz para dar una respuesta al delito que ya se cometió, pero también necesitamos un Estado inteligente que fije políticas públicas de prevención de acuerdo a la información empírica de qué es lo que sucede en cada zona de la ciudad. Eso me parece que es un tema a tener en cuenta. Entonces, bueno, hay determinadas políticas públicas, programas que los gobiernos debieran impulsar para mejorar esa respuesta del sistema penal. En el caso, en su momento, cuando nosotros fuimos gobierno, impulsamos una ley con esto que vos decías de la llamada puerta giratoria, que era la ley de flagrancia, que básicamente lo que hacía era evitaba la soltura por comisaría. Recordémosle a la gente qué era la soltura de comisaría. Sí. Una persona cometía un delito y era atrapado con las manos en la masa cometiéndolo o a poco de haberlo cometido, y esa persona la llevaban a la comisaría. A esa persona se chequeaba, no importaba si el delito era leve o muy grave, violento o no tan violento, como puede ser un hurto, que no hubo una violencia, un golpe, sino más bien me sacaron el teléfono o las llaves o lo que fuere, y si no tenía antecedentes, esa persona era liberada. Era liberada y era citada a la fiscalía o al juzgado para el lunes, supongamos que fuera el sábado. ¿Qué es lo que sucedía muchas veces? Que esa persona o no aparecía más o volvía a caer detenida a los pocos días, iban acumulando causas en trámite. Las causas en trámite, hay otra de las cuestiones multicausales, que es la cuestión también ideológica del perfil de fiscales y magistrados que quizás están más comprometidos con las garantías del debido proceso de los imputados y no de las víctimas, ¿no? Porque las garantías del debido proceso debieran ser iguales y equitativas para las víctimas y para los imputados. Hacen una interpretación que, bueno, nos figuran como antecedentes. Disculpa, a ver, la garantía del debido proceso es que el proceso sea regular. Es eso, no es que tengo que torcer para un lado o tengo que torcer para el otro. El juez, como entre otras cosas, va a fijar de que el procedimiento se haga según justamente lo normado. Exactamente, el juez justamente lo que vos decís tiene el deber de imparcialidad y de no prejuzgar ni para un lado ni para el otro, sino guiarse, digamos, por la prueba que las partes le traen adelante de él y resolver de acuerdo no a sus convicciones o a lo que le parezca que digan las partes, sino a la prueba producida. Exactamente. Entonces, por eso también cuando vemos estas cuestiones de excesivo garantismo, que en realidad técnicamente son doctrinas abolicionistas o minimalistas, ¿no? Garantismo y garantismo, digamos, todos debiéramos ser garantistas. La garantía es buena, las garantías son buenas, son de debido proceso, las garantías, y además entendidas para todas las partes en el proceso, son fundamentales para vivir en un Estado de Derecho democrático, ¿no? Exacto. Ahora bien, cuando nosotros nos encontramos con algunos magistrados que quizás prejuzgan, ¿no? Diciendo, bueno, yo voy a ver, como dijo un ex juez de la Corte en un reportaje hace muchos años a la revista Rolling Stone, que a mí me quedó, entendí toda su teoría más que leyendo ese manual que enseñaba en la facultad, con una entrevista en Rolling Stone que dijo, mira, a mí cuando me traen una causa, lo primero que pienso es ver cómo hago para que este tipo, de alguna manera, lo sobreseo o se la lleve lo más liviano posible. Bueno, es una explicación perfecta de lo que un juez no tiene que hacer, es prejuzgar. Yo tengo que ver el caso, analizar la prueba, las circunstancias, y teniendo en cuenta todas esas cuestiones, tengo que valorar y tomar decisiones.
de lo que sea, porque también muchas veces no me va a alcanzar la prueba, y ahí justamente esta pregunta o este llamado de atención, pero ¿cómo puede ser que llegue tan poco? Bueno, es porque nuestro sistema tiene muchas debilidades para recoger la prueba, en muchos sentidos. Sí, es verdad. En muchos sentidos. Y ni hablar en los delitos complejos, crimen organizado, como lo que está pasando en Santa Fe, en Rosario, de narcotráfico, y no solo los delitos de narcotráfico, sino todos los delitos asociados a la narcocriminalidad, porque cuando vemos los homicidios, las balaceras, los ajustes de cuentas, esos son delitos que produce la actividad del narcotráfico. El narcotráfico es compraventa y intercambio de mercadería, digamos, de manera ilícita y demás, pero todos esos otros hechos violentos son producto de tener los territorios cooptados por narco que se disputan básicamente el mercado, que es las personas que consumen, eso que no dejan de ser personas que tienen problemas de adicción, ¿no? Sí, seguramente. Y bueno, entonces justamente a lo que voy es este 5% que tiene la justicia, por un lado, y el Poder Ejecutivo, que es de alguna manera el que tiene que hacer la investigación. Estábamos diciendo recién que estaba mezclado en algunos momentos, que el Poder Judicial, los jueces hacen también la parte de investigación, pero vamos a la herramienta y al brazo que tiene justamente también el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que en este caso son justamente los peritos, la misma policía o la gendarmería. Muchas veces escucho en algunos juicios famosos y demás, cuando entraron a la escena del crimen, entraron todos, pisotearon, contaminaron el área y bueno, y nada, y ya listo, prueba que se podía recoger, prueba que ya no es efectiva. Entonces, tiene por un lado el Poder Judicial, que tiene evidentemente peritos o elementos que no están bien entrenados o no están bien educados a esos efectos. Y por otro lado me imagino también el Poder Judicial, si bien hace la investigación, confía justamente en lo que le trae el elemento que dijimos anterior, que es la policía o gendarmería o prefectura. Bueno, totalmente. A ver, ahí son varios temas. Vamos a empezar por lo que mencionabas vos de la escena del crimen, que son, digamos, las llamadas divisiones de criminalística de las fuerzas de seguridad. Entonces, bueno, efectivamente hay un trabajo que mejorar. Nosotros en su momento impulsamos manuales y protocolos justamente para cómo se tiene que desarrollar y cómo se tiene que cuidar una escena del crimen, cómo se tiene que cuidar la prueba. ¿Por qué? Porque el oficial o el especialista en criminalística, no es el primero que llega a la escena del crimen. El primero que llega a la escena del crimen es el policía o el que está por ahí. Exactamente. Entonces, esa persona tiene que estar capacitada de manera idónea, de manera adecuada, para poder de alguna manera delimitar la zona y cuidarla, justamente. Como para hacer los primeros pasos. Exacto, y cuidarlo para que cuando lleguen los especialistas puedan levantar toda la prueba sin ningún tipo de contaminación. Claro. Y luego, eso que tampoco teníamos lo que tiene que hacer es tener una rigurosos protocolos de cuidado de esa prueba, para que esa prueba, digamos, desde el principio, ¿no? Desde que se levanta esa prueba, se analiza hasta que llega a los tribunales, a la audiencia, a las manos del juez o el fiscal, no pueda ser no solo adulterada, digamos, maliciosamente, sino por impericia. No es que en esto, en general, en estas cosas, más que mala fe, hay descuido, impericia, falta de capacitación, ¿no? Entonces, eso es un tema muy importante. Y que de vuelta, no se trata solamente, porque a veces se hace mucho hincapié, no, tenemos equipos de criminalística de primer nivel. ¿Qué pasó hasta que esos equipos llegaron? Esa hora y media en la que, como bien vos decís, se ve a los tipos, los periodistas, los policías fumando, la gente. Bueno, es fundamental. Llegaste a una escena de crimen contaminada, bueno, después debe ser difícil remontarla. Entonces tenemos eso también. Luego tenemos los cuerpos de apoyo de investigación para... No importa si la dirige el juez, ideal que la dirija el fiscal. Yo digo dirigir porque en realidad lo que hace el abogado, el operador judicial, es coordinar y dirigir una investigación que en definitiva hacen los
los policías o sí. en los casos, como es el caso de la ciudad o del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, que cuentan con las llamadas policías judiciales, que en realidad son investigadores. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que es un cuerpo de investigaciones que depende del Ministerio Público Fiscal y que le da soporte a las investigaciones, que es interesante porque es más profesional, porque además no responde funcionalmente al Ejecutivo de turno, que, digamos, puede no tener una política criminal, una política de capacitación o de distribución de esos oficiales que sea acorde a los objetivos de la investigación criminal. ¿Qué te quiero decir esto? Si vos como juez o como fiscal te encontrás con que llamás a un área específica y te mandan una persona que acaba de ingresar o que hace poco estaba en otra división, bueno, en definitiva, el Ejecutivo no tiene mucho incentivo institucional en cuidar a esas personas o castigarlas con tareas administrativas, notificando causas y demás. Ahora, va a repercutir sobre tu trabajo. Seguro. Entonces, por eso también, cuando te decía que es multicausal, nosotros necesitamos una coordinación interinstitucional, pero que tenga incentivos. O sea, si el tipo depende de mí y yo soy el responsable, yo fiscal, el responsable de si me va bien o no, si consigo la prueba para ir a juicio y si voy a juicio a ganar, digamos, es como mucho más, debiera fluir mucho más, ¿no? Sí. Debiera ser más efectivo en términos institucionales. Entonces, a medida que nosotros vayamos mejorando la capacidad de investigación y de litigar los fiscales, vamos a encontrarnos con más causas que podamos llevar a juicio o, ojo, o que podamos aplicar juicio abreviado, una suspensión de juicio a prueba, porque no todas las salidas necesariamente tengan que ser un juicio oral propiamente dicho, por cuestiones de eficiencia también, sí. ¿No? Creo que hay temas menores que por ahí no hayan tenido mucha violencia y que el daño ocasionado a la víctima no haya sido tan grave, que se pueden de alguna manera acordar mediante juicios. Con límites en cuanto a los delitos y límites en cuanto a las oportunidades. No podés 3 veces, eso está establecido en la norma, con lo cual, pero básicamente lo que a nosotros vemos que nos falta es mejorar el músculo y la capacidad de investigación. O sea que por ahora lo que está fallando cada vez que de alguna manera vemos suelto a algún delincuente, porque todos los días en la televisión se ve violencia y más violencia, los efectos de obtener bienes ajenos, y la gente realmente se siente muy insegura. A tal lugar no voy, a tal hora ya dejo de estar. Es como que, y ya yo creo que en el país no sé qué sector está seguro uno, la verdad es esa. Y a mí me encantaría, la verdad, vivir un poco aburrido como Suiza. Porque el juego el juego de la OCA, llegar a casa a salvo y sano, a mí no me gusta. Así que, pero los jueces, a su vez, más allá de justamente la prueba, porque a veces uno los ve que los sueltan ni bien, justamente lo que vos decías, lo pescaron en el arrebato y sin embargo a las 48 horas salió libre. ¿Le falta alguna norma? ¿Le falta justamente algún tipo de norma procesal? Porque yo creo que la norma de fondo, la norma del Código Penal de fondo, más o menos son todas bastante buenas dentro de todo. Mira, a ver, yo te diría 3 cosas, por lo menos, con relación a este tema. Sería bueno que se continúe con la implementación del sistema acusatorio en esto de la división de roles, responsabilidades, incentivos institucionales, ¿no? Y que sean los fiscales los que sean los encargados de perseguir y llevar, pedir esas prisiones preventivas, probarlas, y que a su vez luego institucionalmente y para con la sociedad puedan o deban rendir cuentas de si su actuación, de si han sido efectivos o no. Eso por un lado. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Hay que impulsar o continuar en realidad, porque ya hace como 3 años y medio, 4, que está funcionando el sistema acusatorio a nivel federal en la jurisdicción de Salta y Jujuy. Bueno, llevarlo a todo el país. Eso por un lado, sería un buen avance. Sí. Eso acompañado también de los recursos necesarios para que, como decíamos recién, los fiscales cuenten con los fierros, las herramientas, no los fierros en sentido figurado, sino, digamos, tecnológicos. De tener el presupuesto necesario para poder llevar adelante su labor.
Y los jueces también, para que puedan hacer ese control de las garantías, del debido proceso, digamos, realmente de manera imparcial, para que no sean ellos los que tengan que investigar y tomar la decisión, sino que esto es responsabilidad de los fiscales, esto de los jueces, que del juego, de la discusión y del debate entre jueces entre defensores y fiscales salga algo, que podamos evaluar, y de qué manera además, que es un avance muy importante en términos procesales, de manera oral y pública, que la sociedad, los periodistas y la gente común, o los interesados, estudiantes de derecho y demás, puedan ver cómo se resuelve eso, de qué manera, cuáles son los fundamentos, o sea, correr un poco el velo de no entiendo, porque tampoco es bueno para el sistema judicial y para... Bueno, de hecho, tenemos un sistema que realmente tiene una confianza, pero creo que nunca en la historia ha habido tanta desconfianza en el Poder Judicial. Entonces, es terrible porque además eso lo que hace es deslegitima el accionar de la justicia y genera un círculo vicioso que la gente entonces no denuncia y cada vez estamos un poco peor. Sí, seguro. Bien, eso es un tema. Otro tema, Código Penal. El Código Penal cumplió 100 años hace poco, tiene más de 1000 reformas a lo largo de 100 años. Es una de parches, no tiene sistematicidad, no tiene coherencia. Necesitamos un Código Penal nuevo. De fondo. De fondo. Entonces, antes hablábamos del proceso, ahora hablamos del Código de fondo. Bueno, el Código de fondo se elevó y está en el Senado durmiendo el sueño de los justos. Hay un anteproyecto, porque ya una vez que está ingresado es un proyecto. Los proyectos de código, por ley, no pierden estado parlamentario, con lo cual si quisiera se podría empezar a tratar, a trabajar. No digo que hoy sea prioritario, pero a mediano plazo ir haciendo los ajustes y tener un Código Penal nuevo. Y en tercer lugar, una cosa que me parece que es fundamental, porque en definitiva el sistema de enjuiciamiento y el Código Penal lo aplican las personas. Es trabajar sobre las personas, trabajar sobre el perfil de magistrado que nosotros queremos, que es una discusión que, mira, se relaciona total y directamente con esto que hablábamos al principio del Consejo de la Magistratura. ¿Qué es? ¿Qué tipo de juez quiero? ¿Un juez con qué perfil? Que valore la Constitución y las garantías y las libertades de qué manera. Esa discusión estamos lejísimos de darla. Estamos viendo si un consejero más para este estamento, uno para el otro. Y al final del día, la pregunta ideológica, pero ideológica en sentido de como en Estados Unidos se da el debate entre demócratas y republicanos que se preguntan, ¿y usted, a los candidatos en las audiencias del Senado, usted qué opina de esto? ¿Y usted cómo resolvería este supuesto? Bueno, esa discusión es la que hay que sanearla y democratizarla. ¿En qué sentido? A ver si la sociedad quiere perfiles de jueces penales tan abolicionistas o no. No la estamos dando hoy. No, porque lamentablemente lo inmediato nos deja de lado lo importante. El hecho de vamos a darle combate a la inflación y la gente quiere seguridad, pero también está decir, llego a fin de mes o no llego a fin de mes. Entonces, y por otra parte, que es lo que me interesa justamente de este tipo de reportajes, es yo no sé si la gente tiene conciencia justamente de la división de poderes. Eso por un lado. Por otro lado, justamente decir, bueno, ¿quién tiene la responsabilidad cuando esta persona no estuvo presa cuando debería haber estado? Y lo importante justamente también es que se haga justicia. Porque las garantías, al fin y al cabo, no es para que esta persona salga libre, o el 5% no es para que se condene a una persona determinada, sino también es para que ver si esa persona realmente capaz que era inocente. Y que no esté justamente colgando esa infamia, capaz que diciendo, no, yo es culpable, que cuando esa persona capaz que no lo era. Entonces, pero todo eso hace a que tengamos una justicia de alguna manera eficiente. Y esa... Y esa eficiencia, también te quería preguntar, cuando estabas hablando de los fiscales, en algunas partes de Estados Unidos, o en la gran parte de Estados Unidos, los fiscales se eligen por votación. Acá, ¿cómo es el sistema de que el fiscal, al fin y al cabo, va a ser el que persigue al que supuesto delincuente? Acá, ¿cómo es la elección de la fiscalía y a quién pertenece? Bueno, por un lado, a nivel nacional y federal, los concursos o la etapa, si se quiere, más objetiva y técnica que realiza para los magistrados el Consejo de la Magistratura, la realiza la Procuración General de la Nación. La Procuración General de la Nación, entonces, lo que hace es, mediante
bueno, está previsto en la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, esta ley orgánica que el oficialismo había querido modificar el año pasado, nomás, nos pasan las cosas tan rápido que nos vamos olvidando, ¿no? Y que justamente lo que dispone es que los fiscales se accede al cargo por un concurso que se realiza, que meritúa. Se hace un examen, que puede ser oral, puede ser escrito. Ese examen es corregido por juristas, ¿no? Acá empiezan las cuestiones de, bueno, ¿quiénes son esos juristas? ¿Quién los elige? Bueno, los juristas debieran ser notables, enviados por las facultades de derecho, digamos, lo son, sorteados, pero después existen algunas figuras en la procuración, no la gestión actual, sino la anterior, muchas veces en concursos paradigmáticos o estratégicos, era la propia procuradora o un representante de la procuración quien de alguna manera presidía ese jurado y entonces tenía una incidencia y luego se hace una entrevista y al final termina de la misma manera que el Consejo de la Magistratura, que quiere decir con una terna conformado por los 3 mejores, a los 3 que se le sumó el resultado del examen oral y o escrito, puede ser los 2, esa entrevista personal, más, me estaba olvidando, el mérito de los antecedentes académicos, antecedentes, acá tenemos otro problema también, antecedentes profesionales, quiere decir de ejercicio profesional. El problema de los antecedentes académicos rápidamente es que no solo los de la Procuración, sino las de todo el sistema judicial y casi todos los sistemas judiciales de las provincias replican exámenes para ser titular de cátedra, en la cual se exigen cuestiones que no tienen que ver con la capacidad de investigación, la eficacia, la celeridad, la solución de conflictos, sino esta cosa jurídica de, bueno, escribir. Y la investigación, y son cosas que al final del día no nos debieran importar tanto para integrar funcionarios del sistema judicial, que en definitiva lo que tienen que hacer es resolver los problemas de la gente y o garantizar las libertades individuales en los casos contenciosos, administrativos, de abusos de otros poderes del Estado, o en materia penal de investigar y resolver causas de manera rápida. Ahí tenemos un problema también de perfil, de si queremos titulares de cátedra, eso estaba pensando, cuando estás pidiendo justamente este tipo de antecedentes, porque a ver, el catedrático estudia y profundiza tal vez un punto de la materia o la materia determinada, pero siempre los efectos de enseñar. Exacto. Y el otro, yo necesito un ejecutor, más que tiene que tener el conocimiento, obviamente, tiene que tener un conocimiento acabado, pero no ese conocimiento del intelectual que voy a requerir, sí, de una universidad. Totalmente. A ver, es una definición, obviamente, de política criminal si estamos hablando de jueces penales, o de política judicial si hablamos de cualquier fuero. Pero a mí me interesaría más, a mí, digamos, como decisor de la política judicial de un país, un juez que de alguna manera resuelva los casos, la conflictividad, los expedientes de manera rápida y en la mayor posibilidad o la mayor cantidad posible de manera consensuada entre las partes para que no haya un ganador y un vencedor. O sea, me importa mucho más eso que jueces que hacen sentencias larguísimas que se toman mucho tiempo y citan en latín y nadie les entiende nada. Porque al final del día eso a la sociedad no le llega. Y ellos tienen que entender, los jueces, y en realidad los jueces, ojo, cuando hablamos de estos jueces, los jueces son producto de la política. Seguro. Digamos, de la política, no digo política partidaria, sino de la política que organiza los concursos y de las facultades y demás. Entonces, necesitamos un mayor compromiso con el tema de ser servidor público, de estar para la gente, por y para la gente, no para mí, para el doctorado, para que me publiquen un artículo, para que me den un premio. Eso es fundamental y tiene que ver con la matriz. Si vos tenés una matriz de ¿qué antecedentes te toman? Entonces, si das clases, si tenés un doctorado, si escribiste, tenés publicaciones en revistas científicas, si hiciste todo eso mientras sos funcionario, secretario letrado, es que tanto tiempo no le dedicaste a la función. Entonces a mí me parece que hay que valorar otras cosas, los indicadores, cómo tiene la gestión, si son para Cámara, cómo tiene la gestión del tribunal. Entonces, a ver, si estás en primera instancia, la tasa de revocación, ¿qué crees? ¿Qué es la tasa de revocación? ¿Cuántas veces la Cámara te dio vuelta a las resoluciones? ¿Cuántas veces encontré jueces que tenían libros hechos y demás? Evidentemente, si tuvo tanto tiempo para hacer esa investigación,
el juzgado no creo que le haya dado tanto tiempo, cuando hay parvas de expedientes. O este mismo juez del que hablábamos antes, que muchas veces la Corte no podía llegar a tener acuerdos o sentencias porque estaba dictando conferencias sobre derecho penal en no sé dónde. A ver, si sos magistrado de la magistratura más alta del país, te quiero full time. Exactamente. No te quiero dando clases. Aparte, no se le paga mal. No, bueno, eso es otro capítulo. No, digo, pero aparte no se le paga mal. O sea, a ver, es como que de alguna manera dice, te estamos pagando bien, tenés una función sumamente primordial y que además necesaria y que va a regir de alguna manera muchos intereses del país. Dedícate a eso. Por supuesto, me parece perfecto. Y después el otro tema, que es, digamos, la igualdad de oportunidad. El otro tema lo vamos a hacer después de la pausa. Hausler abre una nueva sucursal shopping. Llegamos a Unicenter, tu caja de seguridad privada mucho más cerca.
Tecnología, confort, máxima seguridad y amplios horarios de atención todos los días. Sí, todos los días, incluso sábados y domingos. Vení a vivir la experiencia Hausler en Unicenter y Alto Palermo. Estudio Jurídico Díaz Robledo, abogados. Derechos de familia, denuncias de violencia, divorcios, sucesiones, todo lo que la empresa necesita. Asesoramiento preventivo, estrategias, juicios, derecho laboral, comercial tributario, asesoramiento a empresas e instituciones públicas o privadas. Teléfono y WhatsApp 11 44 92 22 99. Correo electrónico diazrobledo@telecentro.com.ar. Estudio Jurídico Díaz Robledo, abogados. Listo. Estábamos en que me vas a dar la otra pata de todo esto y nosotros la verdad que la conversación es tan rica que de alguna manera nos olvidamos y seguimos avanzando sobre el programa no escuchado. Totalmente, para no irnos por las ramas y redondear la idea del primer bloque, un poco estábamos hablando de la evaluación que se hace en el ámbito de la Procuración General de los futuros fiscales. Y por un lado hablábamos de el excesivo academicismo, si se quiere, a la hora de designar lo que tienen que ser investigadores, que tienen que estar más en contacto directo con la policía, la fuerza de seguridad, y comprometidos con la investigación criminal, con el logro de objetivos estratégicos de persecución penal, ¿no? Porque para eso están los fiscales. Están en el barro. Bueno, entonces, por un lado es eso, hay que cambiar una matriz que es demasiado academicista, y por el otro lado tenemos el tema de que los poderes judiciales, no quiero que recaiga esto solo sobre las procuraciones o las fiscalías generales, no se oxigenan. Y no se oxigenan porque realmente hoy, actualmente, no hay igualdad de oportunidades para la gente que viene del ejercicio profesional, de ejercer la matrícula, de patear la calle, con mucha experiencia quizás en los tribunales, no está en la misma condición de igualdad a la hora de rendir el concurso. ¿Por qué? Por los antecedentes, por lo que se toma. Lo que se toma es lo que hacen, digamos, los judiciales. Entonces, la sumatoria de la forma en que se toman los exámenes, más la forma de valorar los antecedentes, hace que, ¿sabes cuántos no judiciales llegan a cargos judiciales? Nada, 1 de cada 10. Entonces, tampoco se renueva y se oxigena. No hay posibilidad de una mejora. Pero bueno, esto tiene que ver no solo con las procuraciones o la Fiscalía General, sino también con un tema que es un tema que está muy en la agenda política de hoy, que es el gran tema del Consejo de la Magistratura, ¿no? Sí, exactamente. Y justamente a lo que voy con el programa es no solo el hecho de la división de poderes, y esto que, antes de entrar justamente al Consejo de la Magistratura, de lo que decíamos que muchas veces los jueces son tan intelectuales o que quieren hacer en su sentencia prácticamente un tratado y se olvidan justamente de la cuestión en particular, del delito que se está juzgando. Y en ese sentido, el juicio por jurado es la parte, para mí es la parte empírica, la parte justamente que ve realmente el acto de justicia, si esta persona es culpable o no es culpable, si yo voy a querer este tipo de comportamiento en el día de mañana en mi barrio o no, pues yo lo dejo libre y bueno, en el día de mañana si a mí me pasa eso y bueno, lo dejaste libre justamente sabiendo que ese tipo de comportamiento no era el adecuado. Juicio por jurado que en algunas provincias está yendo, está digamos, es bastante joven, pero yo lo veo como bastante, y yo te digo sinceramente como profesional, al principio pensé, dije no, la gente no está como lo suficientemente informada y educada como para hacer eso. Y después a mí me cambió la idea. Dije, no, la gente tiene el sentido común y y el saber, el matar o no matar es una cuestión justamente sencilla. El robar o no robar también se podrá cuestionar. El juez podrá justamente direccionar un poco el proceso, pero el sentido común después justamente del jurado es el que va a terminar diciendo este es culpable, este no es culpable. Y eso, ¿vos cómo lo ves eso en principio y después llevarlo justamente al Consejo de la Magistratura, que de vuelta es toda esta pureza que tenemos que darle o esta riqueza que tenemos que darle a nuestras instituciones, a nuestros tres poderes y el Consejo de la Magistratura, que al fin y al cabo pertenece al Poder Judicial pero mezcladito, ahora nos lo vas a contar,
¿Qué opinas sobre eso? Pues, bueno, yo estoy a favor del juicio por jurados. Está claro que está en nuestra Constitución Nacional desde 1853, o sea, desde la original, que se ha avanzado como todas las reformas penales, las procesales penales, desde las provincias hacia la justicia nacional y la federal, y que son estas dos las que vienen más retrasadas. Me parece que, como bien habías dicho vos, se están dando buenos resultados, que es muy interesante porque además es el grado máximo y pleno de participación ciudadana en el sistema de justicia. Tal cual. Y no te digo solo en el sistema de justicia penal, porque también hay algunas experiencias en otros lugares del mundo, obviamente Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos, sí, de aplicárselo a otros fueros. Y acá hay un proyecto dando vueltas en Chaco para avanzar en sedes no penales civil y comercial. Entonces, me parece que es interesante, es hacia donde hay que ir. Obviamente esto requiere de otros pasos previos, como por ejemplo lo que vos mencionabas, las provincias en las cuales está funcionando el juicio por jurados, porque ya tienen hace unos años el sistema acusatorio funcionando. Si no tenés el sistema acusatorio funcionando a nivel nacional y federal, mal vamos a poder tener juicios por jurados. Pero bueno, a ver, hay que exigirle más a el sistema completo, ¿no? No solo al sistema judicial, sino también al Poder Ejecutivo, que impulse esas primero modificaciones legales en el Congreso. Tiene que haber una agenda de juicio por jurados para la justicia federal y para la justicia nacional, que debiera traspasarse al ámbito de la justicia de la ciudad. El año pasado se aprobó una ley de juicio por jurados para el ámbito de la justicia local, en el ámbito jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Disculpa, la justicia nacional, para diferenciar un poco. A ver, si robo y mato no va a ir por lo general a la justicia nacional, sino que vamos a ver qué tipo de delitos mayormente en esa justicia nacional en materia penal. Bueno, en realidad te diría, en la justicia de la ciudad autónoma, la original justicia penal contravencional y de faltas, tenemos las contravenciones, las faltas y los delitos, digamos, más leves. Hoy de a poco han ido pasando delitos un poco más graves, pero todavía los delitos contra la vida, los delitos contra la libertad sexual están en el ámbito de la justicia nacional. Que suceden en la capital. Que suceden en la capital, obviamente, y que debiera ser residual porque debiera fusionarse, después veremos cómo, es un tema muy complejo, pero debiera unificarse en parte con la justicia de la ciudad autónoma, y en otra parte habría que ver si esos recursos altamente capacitados y con mucha experiencia pueden fortalecer la justicia federal con asiento en la capital o la provincia de Buenos Aires. Me parece que hay que tener en cuenta que cuando nosotros rediseñamos mapa judicial, digamos, el sistema judicial es muy caro y no podemos decir, bueno, todo esto pasa porque en alguna medida también pueden ser muchos jueces y fiscales para la ciudad autónoma, ¿no? Esto después, digamos, no hay presupuesto que aguante, por un lado. La justicia federal con asiento en la capital y en las provincias interviene en, digamos, es una justicia penal de excepción que interviene en delito complejo en general, narcotráfico, trata de personas, corrupción, contrabando, ese tipo de delitos. Un poco más no sé si importante, porque obviamente un homicidio es una cuestión muy importante y muy trascendente, pero de alguna manera tiene mayor repercusión institucional a nivel nacional y en general trascienden las fronteras de las actividades, ese tipo de actividades de las jurisdicciones provinciales y demás. Se requiere de una capacidad mayor de investigación. Un desafío, imagínate si estábamos hablando antes de robo amateur bruto que ocurre en la vía pública, imagínate con esto. Es otra cosa, otro son vías organizadas y demás. Exactamente. Entonces, eso por una parte. Y el Consejo de la Magistratura, ¿qué riqueza le va a dar o le da justamente a este fortalecimiento del sistema que estamos diciendo, que estamos criticando bastante, y no sin razón? ¿Qué fortalecimiento le da, qué riqueza le da justamente a todo este sistema? Bueno, para mí, a ver, en la reforma constitucional de 1994, el convencional constituyente pensó de alguna manera en sanear y despolitizar los procesos de selección de magistrados, que antes eran pura y exclusivamente decisión política. El Ejecutivo te elegía a vos, te mandaba al Senado, el pliego se aprobaba y listo. Sin transparencia, publicidad, nada. 100% discrecionalidad política. Tal cual.
O sea, en alguna manera, si no tenía la mayoría tan fuerte, tendría que mandar 3 míos, 1 del otro, pero discrecionalidad. No había filtro técnico más allá de requisitos mínimos de ser abogado con tantos años de antigüedad, Sí. formalidades. Nada eso, más. Nada más. Ahora, entonces, el Consejo de la Magistratura aparece para fortalecer eso y agregar una etapa que debiera ser técnica, objetiva y en base a mérito para levantar el piso, porque esta otra etapa, esta etapa política, Sí. sigue sucediendo. Seguro que Como sí. decíamos antes, sigue sucediendo después de la terna. El problema es cómo llegamos a esa terna y después, bueno, esto sucede que de la terna el Ejecutivo elige uno y se envía ese pliego al Senado para que se apruebe. Ahora bien, esta primera etapa tiene que ser, de vuelta, objetiva, con igualdad de oportunidades, mediante publicidad, transparencia, y acá te lo ato esto con la integración del Consejo de la Magistratura. Para que eso suceda y para que, si el Consejo de la Magistratura fue creado para que sea una etapa técnica en la primera fase del proceso de selección de magistrados, debiera tener una integración más bien técnica que política. Seguro. Independientemente del fallo de la Corte, la noción de equilibrio, digo, vamos a hablar de sentido común. O sea, Sí. sentido común. Vos me decís, Martín, a ver, necesito que mejorar y hacer más objetivos para que vayan los mejores jueces. Después, la política elegirá más garantistas, más duros, más lo que fuere, ¿sí? Y está bien, así es por constitución. Ujú. Digo, en Estados Unidos les ha ido bien con este Sí, sistema. seguro. Nosotros agregamos este injerto. Bueno, entonces, el Consejo de la Magistratura, en la medida que pueda garantizar concursos rápidos, ágiles, bueno, ¿qué necesitamos entonces? Más incentivos técnicos. Entonces, para tener más incentivos técnicos, lo que necesitamos es más integrantes técnicos. ¿Qué son integrantes técnicos? O de los estamentos que se llaman técnicos. Sí. Representantes de los jueces, de los abogados, del sector académico y científico y además políticos. La Constitución manda 3 estamentos más representantes de los estamentos académico y científico. Pero de estos 3 estamentos, la primera pregunta así de vuelta, no importa qué proyectos tengamos hoy en danza, qué haya dicho la Corte Suprema, vamos a hacer un poco de sentido común y de pensar lo que me propusiste, que es Sí. la división y equilibrio de poderes. Poderes. ¿Por qué no hablamos de 3 estamentos con la misma cantidad de integrantes? Definamos después cuántos queremos, si queremos 3, 5, pero ¿por qué no decimos 4 representantes de los jueces con 1 de la Corte? Porque la Constitución habla de todas las instancias. Sí. 4 representantes de los abogados, 2 o si querés 3 por las provincias, 1 por la capital, después eso también lo vemos, con paridad de género en todos los Tal cual, en todos los estamentos, lugares. y 4, acá viene la discusión, 4 representantes de los órganos elegidos por la voluntad popular. ¿Por qué? Porque yo digo, a ver, no los puedo excluir porque lo dice la Constitución. A mí no me encanta el 114 de la Constitución, Está hago la bien. aclaración. Ahora, pongo 4 porque así somos iguales. En la igualdad hay equilibrio. Bien, pongo un representante del Poder Ejecutivo Nacional, si pudiera lo sacaría, ¿eh? Yo lo pongo porque los constitucionalistas me dijeron, Martín, no podés. Tenés que Perfecto, hacerlo, tal cual. bárbaro. Lo pongo en la integración del Consejo, pero lo saco de la composición de la comisión de selección. Ah. Ahora después te explico por qué. Bueno. Ahora, y después, en vez de poner representantes del Senado, pongo representantes del Congreso. 3. 1 por cada bloque distinto. No pongo 2 por la mayoría, 1 por la minoría, porque si pongo 2 por la mayoría de diputados, 2 por la mayoría de senadores, más el Ejecutivo Nacional, tengo un bloque 5. Claro, es De un- 5 del oficialismo que sea. Entonces, vamos con 3. 1, 2 y 3. ¿Propuestos por quién? Por diputados, no por el Senado. Pero los senadores participan del final. De esa manera serían los otros dos poderes que están justamente en el Poder Judicial, de alguna manera sería minoría. Exacto. Y de esa Por- manera no influirían tanto justamente estos dos poderes Sí. ¿Por qué? en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque, volvemos al principio, queríamos el Consejo de la Magistratura para despolitizar el proceso de selección de jueces, perfecto, y además porque queríamos fortalecer la independencia del Poder Judicial. No podemos fortalecer la independencia del Poder Judicial si le ponemos un bloque de 9 políticos versus 4 jueces y 4 abogados, que es a donde mandó la Corte, ¿eh? Sí. O sea, sí. y es la ley original, y la mayoría de los proyectos que está en danza hoy es lo que nos proponen. No importa, es un tecnicismo. A ver, vamos a lo que hablábamos antes, la gente. Es un tecnicismo de abogados, si es equilibrio, Sí, o sí, si... está bien. Pará, a ver,
le pregunto a mi hijo, mira, 4 y 4 son iguales, sí, equilibrio sí, ¿entendés? ¿Por qué vamos a ir? No, bueno, pero si no tiene capacidad de bloqueo o si no tiene quórum propio, pará. Si es para fortalecer la independencia de un poder, ¿cómo voy a poner dentro de 9 representantes de otro poder? De los otros 2 poderes del Estado, entre los cuales 5 van a ser siempre del oficialismo. Es imposible. No, tal cual. Y así es como que de alguna manera, lamentablemente nosotros no avanzamos como república. La verdad, no avanzamos como república en absoluto. Y estaba pensando en esto de cuando pongo justamente integrantes de los otros 2 poderes votados por la voluntad popular. Pero esa votación, si vamos a ser claros también, está en una lista sábana. Yo no voté a un fulano determinado que esté después en el Consejo de la Magistratura. Porque podría tranquilamente decir, mira, yo me voy para diputados, pero a su vez quiero también estar. Entonces, ahí yo voto cuál es el más idóneo para mí, para que integre ese sector. Está en una lista sábana, capaz que estaba 15º y se dio que esa persona entró y en el día de mañana ocupa ese espacio. Por eso a mí me gusta el sistema no solo de igualdad de estamentos, sino de representantes idóneos. Que cada bloque me traiga al mejor exponente o representante de sus valores, no de política partidaria, de su ideología. Uno más socialista, otro más liberal, otro más lo que fuera. Sí, pero de vuelta, que la discusión sea una discusión ideológica, no partidaria. Porque si no caemos en el porteo. Sí, tal cual. En la chicana que no nos lleva a ningún lado, lamentablemente. Nos quedan 6 minutos. ¿Cómo te gustaría cerrar esos 6 minutos que no se te haya preguntado o que dijiste, esto me quedó en el tintero, no lo pude decir? A ver, qué pregunta. Bueno, nada, a ver, bien interesante. Yo creo que el Consejo de la Magistratura, a la situación que nosotros teníamos previa a la reforma, fue un avance. Seguro. Que no cumplió con las expectativas y los objetivos que se propuso, pero que elevó un poco el piso. Sí. Y que aún yo estoy convencido, más allá de que de vuelta no me gusta el diseño constitucional del 114, con una buena reforma de la ley, que es la oportunidad que tenemos ahora, porque no nos olvidemos que el fallo de la Corte exhortó al Congreso a que en un plazo razonable adecúe la ley, más allá de que manda, mientras tanto, a partir de el 16 de abril va a votación. Vuelve la ley vieja, pero tiene que ir a exactamente votarse, discutirse, tratarse, debatirse una nueva ley. Entonces estamos frente a la posibilidad y una oportunidad que no debería todo el arco político desaprovechar para hacer algo distinto y superador de lo anterior, para ver si se puede cumplir con el objetivo de despolitizar la selección de magistrados, de profundizar la independencia de la justicia, la división de poderes, y bueno, para esto hay que dar un debate de fondo. Y otra cosa que también es un tercero, pero que ya nadie está hablando, pero me parece que es central, que tiene mucha relación con lo que hablábamos al principio, es el tercer objetivo del Consejo de la Magistratura era el mejoramiento del funcionamiento del sistema de administración de justicia para contar con una justicia más eficaz. Lo dice la Constitución, lo dijeron los constituyentes, eso no se logró. El Consejo de la Magistratura nunca impulsó mejoras de tipo de funcionamiento de la justicia. Y ese es un gran pendiente, la modernización, la innovación. Muchos otros consejos provinciales sí lo han podido hacer. Y tenés justicias mucho más avanzadas, menos politizadas, con menos presupuesto, paradójicamente, pero que la nacional, que la federal. Pero bueno, estos son los desafíos. Yo lo que diría para redondear y sintetizar es, aprovechemos esta oportunidad, demos el debate de fondo y tratemos de atravesar el desafío de no pensar cada corporación, cada estamento en cómo amplío 1 o 2 consejeros más, sino de qué manera podemos contar con el mejor Consejo de la Magistratura, independiente y autónomo, que elija a los mejores jueces y que después la política haga lo que tiene que hacer la política en la elección de la terna y la aprobación de los pliegos. Tal cual. Porque parece que estamos discutiendo no sé, la naturaleza de Los Ángeles, pero no es así. Este tipo de cosas terminan justamente redundando en la calidad de vida que va a tener el ciudadano común. Totalmente. El ciudadano común, ojo, yo soy el ciudadano común,
el operador es el ciudadano común, y todo lo que estamos transcurriendo en la calle somos de esa categoría, que no tenemos custodios, que no tenemos una manera justamente de protegernos y demás. Simplemente es esto de querer tratar de salir a trabajar, volver del colegio y tener la aburrida Suiza justamente que tienen ellos, pero segura. Eso es lo que a mí me encantaría justamente, poder salir. La gente dejó de usar relojes, dejó de usar el celular, no puede dejar de usarlo, pero no sabe ya dónde esconderlo, los efectos de no se lo roben. Fabián, y si vos crees y pensás eso, imagínate todas aquellas madres y padres que sufrieron algún homicidio o que han sido víctimas de delito. Peor. Entonces, me gustaría aburrirme, pero estar todos juntos. Obvio. La verdad que sí. Y yo te digo la verdad, no es porque yo quiera hacer meollo con respecto a este gobierno y demás, sino que me pareció justamente, hablo del aburrimiento, porque no se puede comparar aburrimiento con estar seguros. Y hago el énfasis nada más que por eso, no por otro asunto, no porque quiera darle con palos al gobierno ni demás. Pero sí me gustaría justamente tener un país mejor, un país que no solo esté pensando en la economía, lamentablemente, porque en la economía hay que pensar, pero también sí en la calidad de vida que hace a estar seguros. Estar seguros es parte de nuestra calidad de vida. Y la agenda de política judicial y política criminal de este gobierno ha sido muy errática y siempre se ha puesto o ha priorizado iniciativas que tienen que ver con cambiar a los interlocutores, a Casal, a la Corte, al Consejo de la Magistratura, y no con ver cómo hacemos para que la justicia funcione un poco mejor para todos, ¿no? Sí. Es decir, tratar el problema. Porque al fin y al cabo no estamos tratando el problema. Así que bueno, queridos oyentes, acá estamos terminando. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias a vos y a todos. Al contrario. Y la semana que viene vamos a hablar sobre la guerra de Ucrania. Vamos a tener un invitado especial que nos va a ilustrar un poco sobre la materia. Y bueno, nada, los esperamos el próximo martes.